Hay un artículo en internet que yo leí, creo que hace 20 años, y lo he rescatado hoy. Se titula La desvirilización de la liturgia. Lo pueden encontrar. Es un artículo muy largo, muy interesante, muy largo, muy interesante y controvertido en algunos puntos, dada la mentalidad contemporánea. Quiero leer solo un aspecto del artículo que nos puede ayudar en esta tarde de retiro, con respecto también a lo que hemos leído en el Evangelio, la figura del Padre Pío y el misterio de la Pascua. Sí, pero para que vean un poco el tono controvertido del artículo, para la mentalidad de hoy, empieza recordando lo que el cardenal Ginan escribió en su diario una tarde de 1967, cuando el cardenal Ginan, que era el primado de Inglaterra, fue invitado junto con otros obispos a Roma al sínodo que se estaba celebrando entonces, en el año 67. Y aquella tarde, delante del cardenal Ginan y otros cardenales, se les representó lo que iba a ser la nueva misa. Estamos en el año 67. Ustedes saben que la nueva misa sale en el 69. Entonces, en realidad, en el año 67, la misa que se le representó como lo que iba a ser no es lo que tenemos hoy, exactamente, sino que es como un intermedio entre lo que fue siempre la misa y lo que tenemos hoy. Es lo que se conoce como la misa normativa, el año 67. Recuerden que el Padre Pío muere en el 68, por lo tanto el Padre Pío nunca celebró la misa nueva. Otro aspecto es que en alguna celebración el Padre Pío tuviera que celebrar de cara al pueblo por la disposición del altar y por las directrices de sus superiores, etc. Pero a lo que voy, les leo este apunte del cardenal Ginan, que es como una anécdota, y luego voy al tema de la homilía. Dice que el cardenal Ginan aquella noche apuntó en su diario: en casa no son solo las mujeres y los niños, sino también los padres de familia y hombres jóvenes los que acuden regularmente a misa. Si fuéramos a ofrecerles el tipo de ceremonia que vimos ayer, lo que en el día anterior se representó como modelo o como prueba de lo que iba a ser, si fuéramos a ofrecerles el tipo de ceremonia que vimos ayer, pronto quedaríamos reducidos a una feligresía de mujeres y niños. 77, 87, 97, 7, 17, 27. Han pasado casi 60 años y la profecía se ha cumplido. Vas a las iglesias y ves mujeres y niños. Pero bueno, esto era anecdótico, es para abrirles el apetito por si les apetece leer el artículo. Yo lo que quería comentar y meditar con ustedes brevemente es, en el artículo que les digo que es muy largo, hay un aspecto donde dice, el autor del artículo dice: el sacerdote en la misa es como Abraham, nuestro padre la fe. El mayor acto de fe y de culto de Abraham como padre es cuando lleva a su hijo Isaac a la montaña para sacrificarlo, obedeciendo a Dios. Caminan de frente a la cima de la montaña. Hay silencio, excepto por el breve diálogo entre padre e hijo. Padre mío, heme aquí, hijo mío. He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando los dos juntos en silencio. Es aquí, entre Abraham e Isaac, que vemos el componente verdaderamente horizontal del culto, breve y al grano. El diálogo vertical y primario es entre Abraham y Dios, un diálogo que se produce en el silencio de una impresionante obediencia y fe.
Yo les hago una pregunta. ¿Dios con quién se lleva bien? No se despisten. Dios, ¿con quién se lleva bien? Con su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que no cree, para que todo el que cree en Él, ¿en quién? En el Hijo, no perezca, sino que tenga vida eterna. El que cree en Él, ¿en quién? En el Hijo, no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el unigénito de Dios. Dios con quien se lleva bien es con su Hijo. Y en la medida en que nosotros, por la fe, creemos en Cristo, es decir, estamos adheridos a Él, Dios se lleva bien con nosotros. Y dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal detesta la luz, no se quiere acercar a Cristo, no quiere adherirse a Cristo. Y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. Lo que nos hace aceptables al Padre es Cristo. No somos nosotros. Es nuestra adhesión a Él. Como dice aquí, acercarse a la luz, que es Cristo. Y en la medida que estemos pegados a la luz, adheridos a la luz, que es Cristo, el unigénito del Padre, el Padre se complacerá en nosotros. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, se acerca a Cristo, para que se vea que sus obras están hechas según Dios, no según lo que a mí me parece, no según lo que a mí me gusta, no según lo que el mundo dicta. Por eso es tan importante la misa en este aspecto que yo quería destacar hoy. ¿Qué es? Que muchas veces queremos que el sacerdote sea como una especie de señorita del colegio, que en misa me tiene que explicar todo, que en misa tiene que ver a todos, que tiene que controlar si todo va bien. Cuando la relación entre el sacerdote, sacrificador, y el pueblo, que viene a sacrificarse con la víctima, tiene que ser un diálogo lacónico, breve, al grano, como dice aquí: Padre, dime, hijo mío, tenemos aquí la fuega y el leño, pero ¿dónde está la víctima? Dios proveerá. Porque lo importante cuando voy a misa no es el sacerdote, no es la persona de Juan María Sellas, es Cristo que se ofrece al Padre. Y yo quiero entrar en esa ofrenda porque quiero ser transformado por esa entrega. Y sigue diciendo el artículo, hablando de Abraham y de Isaac, dice: este papel de hombre héroe de fe, que es Abraham, ustedes imagínenselo, subiendo al monte, llevaba al único hijo. Cuando él ya mayor había podido engendrar a un hijo, Dios le pide que lo ofrezca en sacrificio. ¿Cómo andaría Abraham? ¿Cómo subiría al monte? Dice, es el hombre héroe, viril. Y dice, este papel es radicalmente diferente al del sacerdote que cree que su trabajo no es llevar al pueblo, como Isaac, al altar del sacrificio y decirle al pueblo: dirígete aquí, únete a Cristo, que es la luz, cree en Él, adhiérete a Él, porque Él es el que de verdad te va a transformar. Y dice que muchos sacerdotes, en lugar de hacer esto, se dedican a dialogar con el pueblo, a hacerle entender qué está pasando. Así, la Santa Misa se convierte en un parloteo constante del sacerdote. Aquí ya no existe un caminar juntos por la montaña como Abraham e Isaac. No, ya no hay un volverse juntos hacia el Señor. Por eso es tan importante que el sacerdote celebre la misa mirando a Dios, como manda el misal. Este misal lo dice, que el sacerdote tiene que celebrar mirando hacia Cristo. Pero ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y hemos perdido el sentido vertical de la fe. Porque el que cree en Cristo
El que se adhiere a Él, el que se acerca a la luz, ya está salvado, ya está juzgado. El que no, el que va a misa a sentirse bien, el que va a misa a que le entretengan, el sacerdote que celebra como si Él fuera el centro del misterio eucarístico, y dice: aquí no existe un caminar juntos por la montaña como Abraham y Isaac, no hay un volverse juntos hacia el Señor, hay en cambio un terrible y embrutecedor éxtasis condescendiente y agobiante del sacerdote tratando de conectar con la gente. ¿Me están siguiendo? ¿Les está gustando la misa? Vamos a aplaudir todos un ratito. Vamos a... ¿Y dónde queda? Y dice: destruyendo en el camino la libertad del niño para subir al monte de Dios. El sacerdote tiene que ser como Abraham. Transparentar la sacralidad del silencio, conducir al Hijo al sacrificio en el silencio. Por eso era tan interesante antiguamente cuando uno iba a misa y no había sermón, porque el sermón era por la tarde, no había radios, no había teles. ¿Y qué hacía la gente a las 4 de la tarde? Iba a la iglesia, al sermón, y el sermón duraba 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. La gente iba a misa por la mañana a ser transformada por Cristo en el altar. Y luego el sermón por la tarde. Ahora el sermón está inserto dentro de la celebración de la misa, pero más allá de esto, que vivamos nuestras misas como lo que son: un encuentro con Cristo, una adhesión a Cristo, un acercarme a la luz, un ofrecerme al Padre con Cristo en cada misa, para que Él me transforme. Y es verdad que la misa no depende del sacerdote, porque si hay pan y vino y se pronuncian las palabras de la consagración, allí se realiza el sacrificio de Cristo. Pero el problema es que no nos damos cuenta que nuestra mentalidad se va cambiando. Esto es como el que tiene que alimentarse durante meses por, ¿cómo le llaman esto? Por el suero. ¿Se alimenta? Sí, pero pierde hábitos, le cambia su mentalidad. Ya no sabe lo que es ponerse una servilleta y sentarse porque está tumbado en una cama siendo hidratado. Pues tú puedes ir a misa y realmente la misa es válida, realmente allí sucede el sacrificio de Cristo. Si te acercas, comulgas el cuerpo de Cristo, pero te va cambiando la mentalidad, ver la cara del sacerdote, que no haya silencio, que todo el mundo aplauda, que vayamos allí a sentirnos bien y no a ofrecernos con Cristo. Esto es para que lo pensemos y para que tomemos decisiones en nuestra vida también, ¿no? Por eso la Pascua queda tan banalizada muchas veces y se pierde realmente el jugo de la Pascua, que es el encuentro con Cristo resucitado, que me llama a unirme a Él. Ven, dame tu mano, métela en mi costado, entra en mi corazón y déjate hacer otro Cristo. Esto es la misa. Acercarme a Cristo, adherirme a Cristo, unirme a Cristo, dejarme dominar por Él, ser transformado por Él. Y sólo así seré salvado, porque Dios Padre solo se complace en su Hijo y en aquellos que se adhieren a su Hijo y por la fe son Cristo. ¿Cuánto daño hacemos los sacerdotes teatralizando la misa? En la misa el sacerdote tiene que desaparecer. Por eso las rúbricas, los gestos, la mirada baja durante la celebración le anulan. Ya no es Juan María, es Cristo mismo, que nos llama junto con Él en la misma dirección a mirar al Padre y a ofrecernos. Por eso tanta gente se desanima, hay tanta depresión, hay tanto desequilibrio mental, porque la gente no sabe ofrecerse con Cristo.
en una enfermedad, en un contratiempo, la vida me sonríe, me van bien los negocios, cualquier cosa. Lo vivimos todo de una manera antropocéntrica, como si lo importante fuéramos nosotros y nuestro bienestar, cuando no nos damos cuenta que en la medida en que no ofrecemos nuestra vida, en que no miramos a Cristo, en que no estamos en posición de adoración en silencio, nuestra vida se está perdiendo, se está desperdiciando. Realmente una vida no ofrecida es una vida perdida. Pues que esta reflexión también en la contemplación del Padre Pío, ¿no? Cómo celebraba el Padre Pío la misa, cómo quedaba él anulado, cómo el que estaba allí veía a Cristo ofreciéndose en el Calvario, ¿no? Que todo esto nos ayude a vivir nuestras misas en esta Pascua y nos ayude también a tomar decisiones importantes con respecto a los lugares a los que asisto a misa, porque aunque me alimenten como el suero en el hospital, sin darme cuenta van cambiando mi mentalidad.